casé pensando que iba a ser para toda la vida, porque eso era mi concepto, ¿me entiendes? O sea, pero también siempre había esa posibilidad de que, oye, ¿y si no? Él cada vez que estaba conmigo tenía el teléfono en modo avión. Si yo le pedía ver la hora en su celular, se ponía nervioso. Porque yo quiero que este hombre sea feliz y que esté al lado de una mujer que lo sume. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién no la tenía clara? ¿Él? ¿Tú? ¿Ambos? La llevó a mi trabajo, a cantar en mi lugar, a reemplazarme. Tengo un vínculo que es sagrado, como en este caso mi ex esposo Gerardo. Para mí lo más importante era que los dos nos cuidemos. ¿Tú no sientes que de repente tu conexión y tu relación con Gerardo te bloquea la posibilidad de conocer a una nueva persona o que puede incluso ahuyentar a alguien porque dice, oye, pero sigue conectado a su ex esposo? Hola, soy Jackie Vázquez. Y yo, Andrea Vaquerizo. Y juntas hemos creado este espacio seguro llamado Paren mi mente que me quiero bajar. Un podcast donde compartimos nuestras vivencias para transformarlas en aprendizaje y crecimiento. Te invitamos a ser parte de ese viaje de autoconocimiento y amor propio, donde está permitido equivocarse y volver a empezar. Hola, ¿cómo están? Estamos súper emocionadas porque este es el primer episodio de nuestro podcast y estamos empezando a las 11:11. China, ¿cómo te sientes? Ay, estoy contenta, feliz de empezar esta nueva aventura, pero sobre todo estoy muy contenta de empezar con un tema que para mí significa muchísimo. ¿Es posible la amistad después de un divorcio? Yo puedo dar fe de que sí. Sí es posible. Yo puedo dar fe de que no, pero creo todavía que sí. Yo creo que en realidad mucho depende del tipo de vínculo que puedes haber tenido. Mucho depende del hecho de la admiración, el respeto y la confianza que puede haber existido en el vínculo. Yo te digo una palabra clave ahí, creo que falta, la reciprocidad. Totalmente. Yo creo que cuando hay valores claros y cuando ambas personas están en sintonía para que se genere esta reciprocidad y que se cuiden entre ellos, esto puede funcionar perfectamente. De hecho, tu ejemplo era algo que yo quería seguir. Yo siempre decía, si nos separamos, yo quiero una relación como la que tienen mi China y Gerardo. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, muchas personas se me acercan y me dicen, oye, a mí me encantaría seguir tu ejemplo, y yo no considero que nosotros seamos un ejemplo de nada, simplemente nuestra historia se dio así. O sea, con Gerardo hemos estado cerca de 17 años juntos, entre enamorados, noviecitos, convivientes y esposos, ¿no? Pero para mí, Andrea, los vínculos y los afectos son lo más importante. Los vínculos, ya sea con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, para mí mis vínculos son sagrados. Para mí también. ¿No? Entonces, y se deben proteger, además. Totalmente. Y yo siempre digo, yo tengo muchas virtudes, muchos defectos probablemente, pero a lo que yo siempre voy a subrayar y no voy a tener miedo de decir es que yo sí me considero una persona leal, recíproca y muy honesta con sus vínculos y con sus afectos. Yo cuando soy amiga, soy amiga. Yo cuando tengo un vínculo que es sagrado, como en este caso mi ex esposo Gerardo, para mí lo más importante era que los dos nos cuidemos. Absolutamente. Y de hecho, cuando yo me separo, una de las cosas que yo hablo con mi ex esposo es cuidémonos, protejámonos. O sea, si hemos estado juntos tantos años y nos hemos amado tanto, o nos amamos tanto, porque se suponía que nosotros nos separamos amándonos, pero en ese momento no porque no hubiese amor, sino porque se había perdido algo muy importante, que era la confianza. Y era una de las cosas, ¿no? Porque habían varios matices y varias situaciones que hacían que yo dijese, ya no quiero más, ya no puedo más, te amo con todo mi corazón, pero ya no puedo. Y realmente yo lo que le decía y le pedía es cuidémonos. Cuídame y yo te voy a cuidar. Y yo siempre he actuado en consecuencia. Con mi exnovio tenemos una relación maravillosa y yo lo quiero con toda el alma y nunca, o sea, no puedo dejar de hablar de él cuando hablo de emociones y de situaciones románticas porque él fue una persona muy importante en mi vida, que me dejó grandes enseñanzas, pero muy bonitas, pero que además el post-relación fue hermoso,
¿no? Fue de mucho cuidado, de mucho cariño, de como debe ser. Pero también creo que para que en este caso, lo que estamos hablando, El divorcio. para que un divorcio se dé de una manera amable y amorosa, no voy a decir fácil, porque no es fácil igual, pero que se dé de una manera una manera amable y amorosa, tiene que haber muchísima responsabilidad afectiva. Uf. O sea, y eso es una chamba personal. Esa es la clave. Totalmente. Sí. Yo recuerdo que cuando nosotros decidimos divorciarnos, obviamente no fue un día que me levanté y dije, ya me divorcio. Es un proceso que viene y cada uno lo va viendo internamente, Sí. ¿no? De hecho, nosotros nos divorciamos, o sea, lo comunicamos en el 2019 y metimos los papeles del divorcio en diciembre del 2019, pero yo desde enero, yo ya venía sintiendo que algo no estaba bien, ¿me entiendes? O sea, eso que avanzas, retrocedes en el proceso interno que estás teniendo, ¿no? Obviamente estaba con terapia como siempre, ¿me entiendes? Porque para mí la terapia ha sido fundamental y vital en mi vida, ¿no? Y ese año pasaron muchas cosas. Nuestra perrita que llevaba con nosotros 16 años falleció en agosto. Wow. Qué loco eso. Yo no sabía que eso había pasado en la misma época de su separación. Por supuesto. Y Laisha era nuestra hija. Entonces tú puedes... Qué loco, esto me acabo de enterar en ese momento. O sea, mira, qué fuerte, porque Joey, que era mi hijo, era nuestro hijo. Tenía 3 años y Joey se muere y a los 2 meses nos separamos. Pero tú sabes que cuando a nosotros nos pasa esto, yo en ese momento, nosotros no tuvimos hijos, pero en ese momento muchas personas me dijeron, oye, Laisha ya cumplió un proceso en tu vida, de repente ahora lo que toca es que ustedes sean papás. Y claro, yo me empecé a cuestionar porque dije, ¿cómo que papás? Y lo que vengo sintiendo, o de repente estoy equivocada, o de repente lo que está pasando con Laisha me está llevando a pensar otras cosas, pero como todo en la vida, siempre hay un punto de quiebre para uno decir, esto no va más, ¿no? Sí. Y nosotros ya no parecíamos esposos, ya parecíamos roommates, parecíamos mejores amigos, hermanos, ¿no? Yo sabía que lo amaba profundamente, pero en algún punto sentía que ya no estaba enamorada. Es que el amor va cambiando a través del tiempo también. Y ¿no? sí, va cambiando, se va transformando, pero yo ya no sentía esa cuestión de pareja y también sentía que a él le pasaba lo mismo. Ahora, ¿ustedes fueron alguna vez a un sexólogo o a alguien que pudiera complementar, como para encender nuevamente la llama del amor y que no sean Andrea, roommates? o sea, cuando tú tomas la decisión de divorciarte, no de separarte, de divorciarte, es porque lo has intentado sí, todo. Claro. Y nosotros ya habíamos tenido separaciones previas que nadie tenía por qué enterarse porque era nuestra vida, ¿me entiendes? Claro. Y hemos sido como muy cuidadosos el uno con el otro. Entonces sí habíamos tenido ya crisis en las cuales nos habíamos separado, yo había ido a la casa de mi mamá, después había regresado. Sí, por supuesto, ¿no? Habíamos ido a terapia de pareja, terapia individual, habíamos hecho constelación familiar, nos habíamos ido hasta una iglesia cristiana. Es un montón de responsabilidad afectiva ahí. No, también. Entonces lo habíamos intentado todo, ¿no? Y para ya tener esta conversación, no fue porque me levanté y dije, hasta aquí nomás, chao. Claro. No, o sea, ya la conversación tenía que darse porque veníamos de una crisis igual, claro. ¿no? Y claro, con la muerte de Laisha nos acercamos nuevamente, pero en un punto dije, oye, pero ya la muerte de Laisha nos está acercando, pero y la crisis se ha quedado como en stand-by. Acá hay una crisis, ¿no? Ya cuando te das cuenta que ya no hay como puntos en común, es cuando ya empiezas a decir, ok, ya no puede ser una separación más porque si no, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Y nosotros tomamos la decisión de divorciarnos y pasaron 2 meses hasta que lo comunicamos a la familia. La familia no estaba enterada de nada. La familia se entera y pasaron 3 meses hasta que lo hicimos público. ¿Y por qué lo hicimos público? Gerardo y yo nos movemos en un ambiente en el que todo el mundo nos conoce en nuestro medio. Entonces yo recuerdo mucho a mi amigo Alonso Cano, que una vez nos dijo, para mí la pareja del teatro son Gerardo Ruiz y Jackie Vázquez, porque desde que los conozco están juntos. O sea, no se me ocurre qué otra pareja más sólida puedo haber visto, ¿no? En todo este tiempo. Y se venía Navidad, Año Nuevo.
Nosotros no terminamos mal, entonces sabíamos que Navidad la íbamos a pasar juntos. Claro. Como familia, ¿no? Y luego se venía Año Nuevo. Y evidentemente Año Nuevo ya él se iba a ir por su cuenta, yo me iba a ir por mi cuenta. Y sabíamos que se podría prestar a especulaciones si él estaba por su cuenta y de repente por ahí flirteaba con alguien o yo estaba por mi cuenta y no sé, ¿me entiendes? Y ahí es cuando nosotros lo conversamos y decidimos hacer un pequeño post por Facebook para dar a conocer que nos habíamos divorciado, habíamos tomado la decisión de separarnos, de divorciarnos en los mejores términos. Claro. Y ¿sabes qué? Para mí fue la mejor decisión, porque es más, fue un post que los dos lo redactamos. O sea, él lo revisó, él lo chequeó y... Como todo lo que hacemos al día de hoy, ¿no? Él lo revisa. ¿Y tú crees que alguien se atrevió a preguntar algo? ¿Tú crees que alguien se atrevió siquiera a decir algo? No. O sea, la gente, entendió perfectamente y no eso de que, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. Sí, claro, por supuesto, hubieron muchos mensajes de WhatsApp en los que nos decían, oye, lo lamento mucho, lo siento mucho, qué pena. Pero para nosotros, sí, un divorcio es doloroso porque tu proyecto de vida Se cambia. Cambia. Yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, porque eso era mi concepto, ¿me entiendes? O sea, pero también siempre había esa posibilidad de que, oye, ¿y si no? Después de que lo intentemos, vemos, ¿no? Entonces, y al día de hoy yo veo que mucha gente le cuesta muchísimo, muchísimo entender que nosotros tenemos una relación tan bonita, tan amable, tan amorosa y tan sana. Y que se cuidan tanto, ¿no? Sana, Andrea. O sea, a mí me queda claro que si Gerardo decide rehacer su vida, yo voy a ser la primera, así, en primera fila, aplaudiendo para que... Tú lo vas a entregar en la para iglesia, para que él sea feliz. Te la paso, amiga. Para que él sea feliz, ¿me entiendes? Porque yo quiero que este hombre sea feliz y que esté al lado de una mujer que lo sume. Exacto. ¿No? Y evidentemente yo sé el lugar que ocupo en su vida y también sé que cuando llegue esa mujer a su vida... Vas a cambiar de lugar. Voy a cambiar de lugar, voy a seguir siendo importante para él, pero voy a tener que hacer un movimiento diferente porque tengo que cambiar de lugar, ¿no? Que puede ser incómodo, por supuesto, pero lo voy a hacer feliz, ¿no? Entonces, creo que sí es posible tener un divorcio Yo estoy de acuerdo. amable y amoroso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, porque a pesar de que lastimosamente a mí no me tocó de esa forma, es lo que siempre hubiese querido. Y de hecho, yo creo, siempre yo creo porque al final del día tú tratas de hacer las cosas desde tu perspectiva, pero las otras personas lo pueden tomar desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces yo trato y creo que hice las cosas lo mejor que yo pude para que el amor prevalezca. Y ojo, no digo el amor de pareja, el amor como personas, como seres que han compartido su vida durante tantos años y que se han querido tanto, que han sido familia. Exacto. Y yo le decía, el día que yo decido terminar con él, le digo, porque él, su hijita menor y yo teníamos una frase. Nosotros somos un equipo. Cada uno decía una sílaba. Y él me dijo, pero nosotros somos un equipo, ¿cómo estás rompiendo esto? Ok. Y yo le dije, no, yo he sido tu equipo todos estos años, pero tú no has sido el mío. Porque creo que una de las cosas más fuertes y más duras para una es darse cuenta que estás compartiendo la vida con alguien que te hace sentir solo. Entonces yo lo amaba profundamente, pero a pesar de ese amor, yo me sentía constantemente sola. Y a pesar de todo y a pesar de las 1000 cosas que pasé, yo nunca hice público nada. Nunca le conté a nadie las 15,000 veces que nos habíamos separado. O sea, nunca llegamos a separarnos, pero habían como estos mini procesos de terminamos y hasta aquí llegué, nunca más, ¿no? Jamás hice público nada. Al punto que yo me separo de él ya esta última vez y nosotros teníamos un matrimonio juntos. Ok. Y yo le pregunto, ¿vas a ir conmigo? Porque nosotros nos seguíamos viendo siempre. Y esa es la parte medio complicada, medio compleja, porque claro, nosotros nos seguíamos viendo
nosotros no les comunicamos a sus hijas que nos habíamos separado por varias razones, pero una de estas era porque en realidad yo creo que no teníamos claro si era una separación definitiva, porque nosotros nos seguíamos diciendo que nos amábamos, nos seguíamos buscando, nos seguíamos... en tu caso no fue que se acabó el amor y se transformó a un vínculo de amistad. No. Yo le pido separarnos. ¿Para qué? Es medio complicada la situación. Yo me veo en la necesidad de irme de mi casa con él. Y esta es la parte que él nunca cuenta. Medio obligada por él. Mi mamá tenía que operarse, mi mamá vive en provincia. Entonces nosotros habíamos quedado que mi mamá llegaba a la casa para operarse y esos meses iba a estar con nosotros. Entonces, el cuarto que iba a usar era el cuarto de la pequeña. Pero de pronto empezaron a vivir con nosotros sus hijas mayores. Todo bien, bienvenidas son. Yo, feliz de la vida, no tengo ningún problema. Sin embargo, había esta situación de ¿dónde meto a mi mamá? ¿No? Y en ese entonces nosotros teníamos un departamento de 4 habitaciones. El nuestro, el de la chiqui, mi estudio y su estudio. Yo paraba con mi estudio full todo el día dando clases. Y él tenía su estudio cerrado hacía más de un mes, mes y medio, que no hacía nada, no hacía ninguna producción. El estudio no daba clases en el estudio, no hacía nada en el estudio. Al punto que el estudio olía a moho. Entonces, en este medio planteamiento, pero ¿por qué mi mamá no se queda un rato en el estudio? O nos organizamos de otra forma. Su respuesta fue, no, ese es mi lugar de trabajo. Entonces, una vez más me quedé sola, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? Entonces me tuve que poner a buscar a dónde mudarme de manera temporal con mi mamá para cuidarla, porque ella se iba a operar ambas manos del túnel carpiano. Entonces necesitaba apoyo, necesitaba quien la ayude a comer, quien la ayude a hacer sus cosas. Yo no podía simplemente dejarla y que vea qué hace ella sola. Tenía que estar con ella. Y yo tenía que mudar todas mis cosas para dar clases porque yo tenía que seguir trabajando. Y me veo en la necesidad de alquilar un departamento. Entonces, nosotros seguíamos juntos. Pero el día que yo me mudo, se muere nuestro perro. El mismo día. Y para mí fue... ay, la cosa más dolorosa y desesperante. A mí me rompieron el alma con la pérdida de mi hijito. Joy era mi vida. Mi vida. Yo tomaba todas las decisiones pensando en ese perro. Y llegar aquí y que ese día se muera mi perro fue como dolorosísimo y fuertísimo. Porque ¿por qué se murió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y me acuerdo que mi ex esposo llegó aquí y estaba muy molesto conmigo porque yo había estado comprando mesas de noche para un cuarto que necesitaba una cama y mesas de noche. Que ¿por qué estaba haciendo eso? Porque necesitaba donde dormir y un poco de comodidad, ¿no? Él se agarra de eso para decir que yo lo dejé de manera premeditada y que yo lo engañé, yéndome y haciéndole creer que era por mi mamá, cuando jamás. Es más, el tamaño de mi cama la elijo pensando en nosotros, porque nosotros habíamos estado planteándonos el agrandar nuestra cama para que la chiqui pueda dormir con nosotros de vez en cuando, porque ella quería hacer pijamadas y no teníamos espacio suficiente. ¿Ya? Entonces yo digo, si ya voy a comprar una cama, mejor compro la más grande, cosa que cuando regreso a mi casa ya tengo esa cama. Porque dormíamos ahí él, mi perro, yo, y se sumaba la chiqui cuando quisiera, ya teníamos espacio, ¿no? Y él dice que yo lo engañé y que premeditadamente empecé a comprar cosas porque yo me estaba yendo. ¿Para qué me compro una cama tan grande para mí solita? O sea, todo bien de dormir desparramada y rico, pero no era así. O sea, todo mi proyecto seguía estando juntos. Yo no podía ir a la casa que compartimos porque ahí estaba todas las cosas de mi perro. Estaba el olor de mi perro. El primer día que voy a esa casa, yo no podía parar de llorar. Me tuve que encerrar en el baño porque yo no podía parar de llorar de la crisis que me dio, porque para mí ese perro era mi hijo. Entonces yo le decía, no me pidas que vaya, por favor quédate tú conmigo. Entonces él venía a quedarse conmigo, pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Yo le tenía casi que rogar que se quede conmigo.
Ya, pero en ese punto que tú ya estabas observando que no había una reciprocidad, porque uno lo siente, Andrea. Ajá. O sea, tu cabeza te puede decir una cosa, pero el cuerpo te grita otra. En ese punto tú ya no estabas contemplando realmente la posibilidad de ver esta distancia que se dio de alguna manera forzada Sí. por las circunstancias, de plantearte y decir, ok, creo que este matrimonio ya no es, Y precisamente por eso es que termino con él. ya, Porque me planteo eso. Me planteo tres cosas. Eso. Lo segundo, que yo quiero ser mamá. y él no quería. Él decía que sí, pero la situación en la que estábamos nunca era propicia, nunca. Y además había todo un tema familiar que yo le decía, ese no es el ambiente al que yo quiero traer a mi hijo. Ajá. Entonces me puse a pensar mucho más de manera desinteresada hacia mí y más pensando hacia una criatura que viniese a mi vida, ¿qué le voy a ofrecer? Y eso tampoco fue lo ideal. La respuesta que me di no fue la que yo hubiese querido, porque definitivamente no le iba a dar algo bonito o algo positivo si me quedaba y tenía un hijo con él. Y tres, él cada vez que estaba conmigo tenía el teléfono en modo avión. Si yo le pedía ver la hora en su celular, se ponía nervioso. Ok. Estábamos en el carro y él tenía la costumbre antes de poner el celular adelante entre los dos. Ahora el celular estaba debajo de las piernas. ¿Quién pone el celular debajo de las piernas, por favor? Red flags, gente. Red flags, red flags. ¿Quién pone el celular debajo de las piernas? Yo decía, ¿por qué este nivel de protección por su celular? Me acuerdo que una vez le llega un mensaje y en ese momento él se puso nervioso y escondió el teléfono. Porque yo lo vi en la pantalla, en un momento que él tenía en la mano, el celular en la mano, y lo escondió. Oye, es su novia. Entonces fue bien duro O para sea, mí. me estás diciendo que en medio de este proceso que ustedes estaban viviendo, atravesando, pero que estaban todavía como definiendo qué va a pasar con ustedes como pareja, pero se decían que se amaban Sí, claro. y demás cosas, él de alguna manera ya estaba triangulando con alguien. Sí. ¿Sabes qué fue lo más duro para mí? Darme cuenta que esa triangulación no fue reciente. Porque incluso cuando yo decido terminar con él y decirle, hasta acá llegamos, Ok. nosotros seguíamos viéndonos todos los domingos durante la semana. O sea, yo ese día, él se fue aquí de mi casa y al par de días conversamos, fuimos a trabajar porque trabajamos mucho juntos, tenemos una empresa juntos. Y yo decía, teníamos que estar lo mejor posible. Y no avisamos de nuestra... Yo hablé con la mamá de su hijita, de la menor, y le dije, pero a las semanas, le dije, mira, me he separado de Pedro, creo que lo debes saber porque en algún momento hay A ver, que... espérate. Sí. Déjame entender un poquito esta figura. Sí, sí. O sea, tú sales de tu casa de casada Ajá. a un departamento porque tu mamá se iba a operar y venía de provincia, Exacto. ¿no? Tú continúas esta relación Sí. con el que era tu esposo. Sí. Continúas esta relación y pasan como, desde que dejas tu departamento Ajá. de casada, pasan 2-3 meses Sí. hasta que tú empiezas a sentir que algo no está caminando y recién a los 3 meses de haberte salido de la casa es que tú le planteas ya la separación Sí. total. Sí. Pero mientras ustedes se seguían viendo, se seguían tratando como pareja, Sí. o sea, seguían pasando cosas entre Sí, ustedes. claro. Él venía a dormir conmigo. Se quedaba conmigo. Ya, y cuando tú le planteas que ya esto no va más, ¿qué te dice? Lo primero que me dice es lo del equipo. No, nosotros somos un equipo. Y yo le digo, no, yo he sido tu equipo todo este tiempo, pero tú no has sido el mío. Por 1000 cosas que pasaron en el camino, que están de más decir, porque sería empezar a sacar trapitos que no Ya, son y necesarios. desde que tú le comunicas, ya, definitivamente esto no va. ¿Sabes qué me sorprendió mucho, antes de tu pregunta? Que ese día no puso mucha resistencia. Cuando le comunicas que ya Ajá. se separan definitivamente. Solamente, o sea, se quejó, me dijo que yo estaba mandando a la miércoles nuestra relación, pero no hizo mucho por intentar nada y se fue. Dije, esto es raro porque las veces que yo le he dicho terminamos antes, por 1000 cosas diferentes, él siempre me lloraba, me pedía, me suplicaba que vayamos a terapia, que arreglemos las cosas, que él me amaba, que yo era lo más importante en su vida.
que por favor que no destruya nuestra familia. Pero claro, yo le pido separarnos, pero no corto el vínculo. ¿Por qué no lo cortas? Después de muchos meses de terapia, puedo entender que no lo corté porque para mí había una necesidad de su presencia en mi vida. Espérate, quiero entender. O sea, dejas la casa, siguen la relación como esposos, pasan 3 meses desde que dejas la relación como esposos y le dices la separación total, ya definitiva. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú planteas eso y te enteras que había triangulado, que estaba con otra persona? Te doy fechas exactas. Yo me voy de mi casa un 25 de mayo. Ese día mi perro se muere. ¿Ya? ¿Ok? Y yo me separo de él un 28 de julio. Bien patriota yo. ¿Ya? Patriotísima. A los 2 meses, ¿no? De irme de mi casa. Ok, 2 meses. Junio, julio. 2 meses. Pero nosotros nos seguíamos viendo. Seguíamos saliendo en familia. ¿Pero como pareja? ¿O qué? Sí, no. Aquí hay una ambigüedad, ¿ok? Y es la misma. ¿Por qué traigo a colación a la mamá de la enana? Porque cuando yo hablo con ella y le digo, creo que tienes que saber que nosotros nos hemos separado, ella me dice, por favor, no le digan nada a la gorda hasta que ustedes se desvinculen. Porque ustedes, ya había pasado un mes, estábamos de 28 de julio, ponte 30 de agosto, ¿ya? Y yo le digo esto a la mamá de la bebé y ella me dice, ustedes se siguen viendo, ustedes siguen saliendo en familia, ustedes siguen agarrados de la mano cuando salen a la calle, ustedes siguen diciéndose que se aman, o sea, ustedes siguen juntos y ustedes no se han dado cuenta. Ya, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién no la tenía clara? ¿Él? ¿Tú? ¿Ambos? Yo creo que hasta cierto punto yo tenía la esperanza de que ese rompimiento sirviera para que él tomara acción y que él empezara a hacer los cambios que yo le había pedido durante tantos años. Pero yo necesitaba, y de hecho, incluso este rompimiento, una de sus mejores amigas en algún momento me dijo, escúchame, eso lo va a remecer y él va a tener que actuar, porque él me pidió muchas veces, a ver, entre comillas, yo le pedí N veces ir a terapia juntos. Nunca fuimos a terapia juntos. Jamás. La que empezó a ir a terapia fui yo y él no. Que eso es lo ideal, o sea, tú no puedes tampoco rogar a otra persona que vaya a terapia, o sea, tú empiezas por ti. Él llegaba a mi casa, China, a veces a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. La última llegó 10 de la mañana a mi casa. Entonces, más o menos el 30 de agosto, es un decir, es un número, ¿no? La mamá de la enana me dice, por favor, no le digan nada, porque además ella está en medio de una crisis de ansiedad terrible. ¿Ya? Que si en ese momento le dicen que no están, pero se siguen viendo, le crean un conflicto mental muy fuerte. Ustedes resuélvanse y después comuníquenlo. Y me pareció sensato, y de hecho yo lo hablé con él y me dijo, sí, me parece correcto. Porque nosotros seguíamos viéndonos, íbamos a los juegos de la mano, nos abrazábamos, nos besábamos. Incluso la gorda en un momento decía, ya, dejen de besarse, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están tan abrazados? Y él me abrazó y me dijo, y le contestó a ella, pero si somos esposos. Y nosotros ya no estábamos. O sea, no estábamos. O sea, no estaban, pero es que había mucha ambigüedad en ese momento. ¿Por qué si tú decides y tomas la decisión de decir, separémonos? Sí. En julio, ¿por qué seguías actuando como su esposa? O sea, ¿por qué seguías actuando como pareja? ¿Por qué no hiciste un contacto cero? ¿No estabas segura de la decisión que habías tomado? ¿O es que la decisión que tomas y se la comunicas, lo haces esperando que él tenga algún tipo de reacción? Sí. Yo estaba enamorada de él, ojo, amándolo y enamorada hasta la segunda semana de octubre. Y según sus mensajes, él también de mí. Pero él estaba con otra persona hacía mucho tiempo. Y estaba de manera pública hacía tiempo. Porque, claro, uno cuando se separa se empieza a enterar de cosas y le empieza a llegar el chisme por todos lados a pesar de que tú dices, por favor, ya no me cuenten. No quiero saber más. En un momento tuve que poner una publicación diciendo, por favor, se los pido, dejen de mandarme cosas, dejen de mandarme información, dejen de mandarme fotos. No quiero saber más. No quiero ver más. No lo necesito.
Claro, porque además también para que las personas que nos ven entiendan un poquito el contexto, ustedes también se Somos mueven, personas públicas. o sea, también se Sí. mueven en un ambiente en el que los dos son súper conocidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, y de pronto me dicen, pero escúchame, él te saca la vuelta hace años. Y yo, ya, ¿cómo es esta situación? Sí, el 3 de octubre es mi cumpleaños. El 21 de agosto es el suyo. Nosotros estábamos separados. Y Desde mayo. Claro. Y el 21 de agosto yo le hago una sorpresa con sus hijas acá en mi casa por su cumpleaños. ¿Eso fue cuándo, perdón? 21 de agosto. Ok. Le hago toda una sorpresa junto con sus hijas, que sus hijas me decían, estás gastando un montón de plata, ¿por qué haces esto? Y yo le decía, porque es su cumpleaños y porque tiene que haber algo para que la pase bonito, ¿no? Tanto es así que ese día él estaba en modo, miraba y no se podía creer lo que estaba pasando, porque era el primer cumpleaños que él pasaba con sus hijas mayores después de más de 15 años, creo, si no es más. Entonces él estaba muy emocionado y él me decía, no puedo creer lo que tú haces por mí. Y me abrazaba y no nos besábamos en la boca, pero me besaba, o sea, y me decía, yo te amo. Y le decía, yo a ti. Bueno, y cuando te enteras de esta triangulación y cuando te enteras que... Para esto es importante las fechas. Yo me voy a pasar mi cumpleaños a Argentina. Ya. Un 26 de... qué importantes son los 26 en mi vida, qué loco. Wow. Un 26 de septiembre. Y nosotros hablábamos todos los días. Todo el día. Él me mandaba las fotos de su día a día. Con sus hijas, haciendo cosas. Me contaba de sus alumnos. Hablábamos de nuestra empresa. Pasaban mil cosas. Incluso... el día de mi cumpleaños, que es un 3 de octubre, él me llama, me hace videollamada y me manda un mensaje muy lindo diciéndome, estas son las mañanitas que cantaba el rey Pedrín, pone rey de nada. Es más, me lo sé de memoria ese mensaje. Y después me pone, feliz cumpleaños hermosa, que todos tus sueños se cumplan, que no sé qué, te amo con todo mi corazón y siempre va a ser así. Y yo le digo, yo también te amo, no sabes lo feliz que me ha hecho este mensaje. Espero tu llamada más tarde. Y al par de horas me hizo una videollamada y de ahí en la noche nuevamente hacemos videollamada. 3 de octubre. 3 de octubre. ¿Y te enteras de todo? Me entero de todo un 19 de octubre. ¿Qué sentiste en ese momento? Casi me desmayo. Yo acababa de... Lo peor de todo es que hacía 3 días yo había estado con él, con sus hijas acá en mi casa. Hacía 3 días. Él me mandó regalo a Argentina. O sea, hizo que me compren un regalo, él mandó la plata, no sé cómo habrá sido, pero él incluso me hizo llegar un regalo a Argentina. El día que yo llego, me llama para verme. Y ahí están los mensajes, o sea, tengo todas las pruebas de que todo lo que digo es cierto. También es cierto que cuando yo estoy en Argentina, nosotros tenemos una conversación en la que él me dice, no es fácil que te dejen. Y yo me siento muy triste y muy dolido porque yo te amo con toda mi alma y siempre te voy a amar. Hoy me puso, yo te amo hoy y siempre. Y yo le decía, yo también te amo. Y para mí eso no está siendo nada fácil porque ese es el problema para mí, que yo te amo, que yo estoy enamorada de ti. Que a pesar de tantas cosas que has hecho mal, no quiero decir que me has hecho porque no voy a hacer el papel de víctima, pero que has hecho mal, yo te amo. Cuando me entero, yo estaba saliendo de tocar con el grupo Río y yo estaba enferma. Al punto que estuvieron a punto de llevarme a la clínica porque yo tuve un desvanecimiento. Uh-huh. Y cuando vi la foto, casi me desmayo. Yo no sabía nada y sus hijas también se estaban enterando por Instagram que nosotros no estábamos juntos y que él estaba con otra. Así, con total irresponsabilidad emocional. O sea, cero cuidado. Y al día siguiente yo tenía a su hijita menor pidiéndome explicaciones a mí porque su papá no le contestaba el teléfono. Y pidiéndome explicaciones y diciendo por qué está pasando esto, por qué mi papá está con alguien. Si está contigo, si hace 3 días hemos estado en tu casa. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien, en este caso contigo, cuando
pensabas que estabas en un vínculo seguro, en un espacio seguro, Sí. con alguien que había sido tu pareja por 9 años Más o menos. y te enteras, porque es como, no sé con quién he estado, Sí. no sé quién es, qué pasa en ese momento, qué sientes en ese momento. En ese momento a mí se me rompió algo muy grande y me acuerdo ni siquiera reclamarle el que esté con alguien, sino la forma en la que lo hace público. Me acuerdo decirle, si vas a estar con alguien tan rápido, lo mínimo que tuviste que tener es un poquito de decencia y hacérmelo saber tú y no hacer que me entere por internet. A ese mensaje no me contestó nada. Bueno, ¿qué te podía contestar? O sea, a mí no se me ocurre que alguien te pueda contestar algo cuando lo estás... A los días, ahí yo lo bloqueé, al día siguiente, mejor dicho, espero unas horas, alguna respuesta, y no había respuesta, entonces como yo me di cuenta que no me iba a responder, lo bloqueo, porque digo, yo estoy esperando respuesta de alguien a quien no le importa en lo más mínimo mis sentimientos, ¿no? Porque si hasta hace una semana me estabas diciendo que me amabas con todo tu corazón, una semana, no estamos hablando de un mes, no, una semana me estabas diciendo que me amabas con todo tu corazón, no entiendo esto. Y el post de eso fue peor aún. Porque ahí la gente me empezó a decir, oye, pero ellos están juntos hace meses. Yo, ¿ah? ¿Hace cuánto? Claro, me imagino que ya hay La llevó a mi trabajo, a cantar en mi lugar, a reemplazarme a mi trabajo. Tanto como reemplazarte, no creo, porque nadie, o sea, puede reemplazar a nadie, honestamente, ¿no? O sea, Es que teníamos que buscar un reemplazo en ese día porque yo me enfermé. ay, Andreita, pero tú Hijo, con me esa voz, reemplaza. ¿quién te va a reemplazar, por favor? Bueno, trataron de reemplazarme o sea, entonces. pero bueno, el punto aquí, quiero entender es, o sea, pasa este quiebre tan fuerte, esta decepción tan fuerte, evidentemente todos los sueños se van al tacho, Sí, toda la claro. proyección que tenías como familia se va al tacho. ¿Y en qué momento decides como coger esos pedacitos del corazón y decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué decides? Porque en una situación así hay como dos caminos, ¿no? Ajá. Y serían válidos cualquiera de los Sí, dos, sí. porque estás en un proceso de duelo y te tienes que tomar el tiempo que te tengas que tomar, ¿no? Y si en ese proceso de duelo pasas por la victimización, No. pasas por lo que sea, Sí, igual sí. sería válido. Sí, sería válido. Y nadie tendría por qué reclamarte. no. Pero ¿en qué momento tú dices, oye, acá tengo como dos caminos, ¿no? O me quedo regodeándome en el fango, o simplemente tomo todo esto para ser la mejor versión de mí y convertirme en esa mujer que siempre he merecido ser. Acá pasan varias cosas, porque número uno, yo soy una persona que trata siempre de sacarle el lado positivo a las cosas. Y por más dolor que yo pueda, yo siempre voy a salir con una sonrisa. Y no es que sea una farsa, simplemente que estoy tratando de estar bien, estoy haciendo mi chamba. También, al momento que yo decido separarme, también decido empezar terapia psicológica, porque creo que es necesario un acompañamiento psicológico y eso todos lo deberíamos tener y todos deberíamos ser conscientes de lo importante que es el acompañamiento psicológico. Pero además de eso, yo me ponía a pensar, yo soy muy responsable afectivamente, muy. Y yo tenía 3 casi hijas, porque habían sido mis hijastras, por quienes cuidar, aunque no fuese mi responsabilidad. Porque soy consciente de que no son mis hijas y que no es mi responsabilidad. Sin embargo, lo que yo llevo acá adentro, por ellas, no se puede. No se puede cortar de la noche a la mañana, No se puede. Y tenía a una petiza de 10 años pidiéndome explicaciones y diciéndome, mi papá no está, mi papá no me contesta, dame explicaciones tú, ¿no? Y por el otro lado diciéndome, pero yo te amo, ¿por qué si hasta hace una semana mi papá estaba contigo, ahora está con otra persona? Mi papá es un mentiroso. Y yo teniendo que hacer tripas corazón y decirle, no, mi amor, no pienses así de tu papá está equivocado. Y a otra de sus hijas diciéndome, sea lo que sea que haya pasado, yo sé que tú no tuviste la culpa. Y yo teniendo que decirle,
Yo estaba enterada de todo, no te preocupes. Simplemente que tuve que hacer un comunicado, porque todo el mundo me empezó a bombardear las redes sociales y yo decía, Dios mío, por favor, que esto pare. Que esto pare. Todo el día me llegaban screenshots, mensajes de gente diferente diciéndome por qué este nivel de burla pública cuando contigo nunca he tenido ni siquiera muestras de afecto en redes sociales. En un punto, porque obviamente he seguido tu proceso y lo conozco, en un punto decides también cómo continuar con este duelo, con este proceso. ¿Cómo te sientes al día de hoy? ¿Qué es lo que...? Porque yo siempre he creído de que, como escuché hace poco esta frase, ¿cómo es? Hasta los más grandes villanos. Hasta los más grandes villanos te dejan grandes aprendizajes. ¿En qué punto dijiste, ok, esto de acá me está dejando este aprendizaje y con esto yo voy a hacer oro? Cuando me di cuenta de que valía mucho, que yo como ser valía mucho y que no merecía el nivel de daño y de burla que dos personas inconscientes estaban tratando de ejercer sobre mí. Yo bloqueo a estas dos personas porque además la nueva novia me seguía en redes sociales y me veía todas las historias y decía, ¿qué te pasa? O sea, no lo entiendo. De verdad no lo comprendo. Tuve que bloquearla, lo bloqueo a él también, porque yo no quería seguir viendo nada. Y yo lo tengo bloqueado en todo lado para no ver. Y le pido a todos mis amigos que no me compartan nada. Y me parece que estás en todo el derecho, es lo más ¿no? sano, creo. Claro. Pero en este proceso psicológico de acompañamiento también fue muy fuerte para mí el empezar a reunir mis pedacitos y decir, oye, hubo una pregunta muy buena que me hizo mi psicóloga. Cuando yo estaba llorando y le dije, es que yo todavía estoy enamorada de él, yo todavía lo amo. Y me dijo, ¿qué amas? ¿Qué amas? Claro. Y en ese momento dejé de llorar. O sea, ¿qué y amas? La quedé mirando y me dijo, ¿amas que no llegue a tu casa? ¿Amas que te mienta? ¿Amas que te trate bonito cuando hay gente alrededor, pero cuando están solos te trate feo? ¿Amas que nunca publique nada contigo y te mantenga en una situación medio oculta cuando eres su esposa? ¿Qué amas? El que él abuse emocional y económicamente de ti, pero que él no tome responsabilidad de nada. Entonces hay dos preguntas claves que a mí me hacen, tanto mi psicóloga y después una amiga. La de la psicóloga fue épica, me dejó pensando mucho y de ahí mi amiga me dijo, tienes que dejar de pararte en la víctima. Ese día fue mi punto de quiebre. Tienes que dejar de pararte en la víctima y tienes que empezar a pararte en la protagonista de la historia. Uh-huh. No te pongas a pensar en qué hizo él. Ay, pobrecita yo. Sino, ¿qué hiciste tú para permitir que él te tratara de tal o cual forma? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué te pusiste en esa situación? ¿Por qué te pusiste en esa situación y por qué permitiste tantas cosas? Ese día mi chip cambió. Ese día. Ese fue mi punto de quiebre. Ese fue el día que dije, basta, Andrea tiene que florecer. Uh-huh. Y la esencia de la Andrea feliz y de la Andrea que busca las cosas bonitas de la vida volvió a salir. Porque yo hablaba con diferentes amigos y yo me sentía tan oscura, pero tan oscura, y a veces les decía, por favor, téngame paciencia, esta no soy yo. Téngame paciencia, esta no soy yo. Yo creo que uno en esos momentos, de alguna manera, empieza a darse cuenta cuáles son sus espacios seguros, cuáles son sus círculos de contención, sí. Porque ahí es cuando también te empiezas a dar cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son tus personas vitamina. Ajá. Que luego vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son tus personas vitamina y quiénes realmente están contigo en las buenas y en las malas? Porque yo creo que los amigos tienen que estar en las malas. Y en las buenas también. No, pero en las buenas todo el mundo va a estar, Andrea. Muchas veces sí, pero en las malas, mira, realmente tú te das cuenta quién está ahí. O sea, vamos a hablar en otro episodio de esto, claro. pero creo que es mucho más factible que alguien esté en las buenas. Sí, es verdad. A que esté en las malas. Es verdad. Y para mí esta época fue muy fuerte porque empezaron a
mi círculo cambia totalmente. Ajá. Y yo busco este cambio de círculo también, porque yo no busco a las amigas de él o las amigas, ni a su círculo, sino que hago nuevos círculos. Y ahí me doy cuenta realmente lo bendecida que puedo estar. A mí me encanta meditar. Y durante mucho tiempo no podía meditar porque me sentía totalmente bloqueada. Entonces, hacer esta nueva reconexión interna y darme cuenta que yo soy una buena persona, yo hago las cosas con amor y creo que ese es el aprendizaje más grande. ¿Quién soy yo y cuánto valgo? Y por qué ese vínculo no es sano para mí y por qué ese vínculo no puede permanecer en mi vida. Y ahí es donde yo digo, ¿se puede ser amigo de tu ex? Sí, yo no. ¿Con este? No. Porque todo depende ¿Con quién? de con quién Sí. y cómo se portó esa persona contigo. Totalmente. Entonces, yo quería algo como lo tuyo. Me moría por algo así. Pero es que o sea, y yo regreso a esto que decía hace unos minutos, ¿no? O sea, yo no considero que mi historia con Gerardo sea ejemplo de nada, sino que es la historia que nos tocó vivir. Pero y dentro nos- de dos personas maduras. ¿no? Pero que no, igual, o sea, hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas, y ahora Como siendo todos, mejores claro. amigos como casi hermanos, porque Gerardo es como si fuera mi hermano, ¿me entiendes? Pero, a ver, China, haciendo un paréntesis acá también, como si fuera tu hermano, pero igual ha sido tu ex esposo. Sí. Y ¿tú no sientes que de repente tu conexión y tu relación con Gerardo te bloquea la posibilidad de conocer a una nueva persona o que puede incluso ahuyentar a alguien porque dice, oye, pero sigue conectado a su ex esposo? No, y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos divorciamos, yo he tenido un proceso personal bastante retador, revolucionario, de muchas cosas y muchos duelos no procesados que empecé a procesarlos. Y tuve un cambio de conciencia en muchos aspectos. Y yo conscientemente, muy conscientemente, cerré mi corazón. Lo cerré y sabía que no iba a estar disponible para nadie más que para mí. Qué loco. Y que eso me iba a poder tomar el tiempo que me tuviese que tomar, sea 6 meses, sea 1 año, sea 2, sea 3, sea 4, era mi tiempo para mí. Y yo sabía conscientemente que yo no quería tener una relación con nadie en ese momento. O sea, sí conocí a alguien después de mi divorcio, pero luego vino mi viaje a Japón, luego me fui a conectar con mi origen, con mi mamá, en fin, muchas cosas. Pero en todo ese proceso yo sabía que mi corazón estaba cerrado y te juro, Andrea, que no tenía ninguna intención de abrirlo hacia afuera, Te entiendo absolutamente. más que para mí. O sea, yo necesitaba estar bien conmigo, ¿me entiendes? Porque Es que de ahí parte todo. Si yo no estaba bien conmigo, si yo no sanaba mis heridas, mis traumas, mis ansiedades, mis fantasmas, mis niñas, mi niña interior Sí, claro. y todo lo que quieras, yo sabía que la persona que venía a mi vida iba a venir y, Sí, se iba, igual o peor. y que iba a terminar siendo un tacho de basura y no se lo merecía. No. Ahora, yo te digo una ¿Entiendes? cosa, justamente con respecto a lo que tú dices, yo creo que un aprendizaje de mi experiencia para las personas que vean y que puedan llevarse algo de algo negativo es, todo es perfecto. Ah, por supuesto. Todo siempre. pasa de la forma en la que tiene que pasar. Lo creo absolutamente. Si él no hubiese hecho las cosas tan mal, con tanta inconsciencia, con tanto daño, con tanta burla, yo hoy no me sentiría lo fuerte y lo libre que me siento. Porque yo sí soy consciente de que no terminé de romper el vínculo con él cuando terminé con él. Entonces yo necesitaba un punto de quiebre real que hiciera que yo me abriera a otra persona. O a otras posibilidades. Que me abriera otro, qué O fuerte. a otras posibilidades, ¿no? Que Claro. ni siquiera... Y no me refiero a posibilidades con el hecho de una pareja, También. sino a todas las posibilidades Sí. y dar espacio a una energía nueva a tu vida. Y eso está pasando de una No. forma tan bonita. Las energías que están llegando a mi vida son energías lindas. Me siento tan en paz. Ayer justo se lo comentaba a un amigo y le decía, él me decía que fuerte por lo que estás pasando, qué pesadilla. Y yo le decía, no, es una pesadilla si yo la vuelvo una pesadilla. Total. Entonces, yo he decidido pararme en la protagonista y no en la víctima. Y me queda todo el aprendizaje. Me siento tan en paz, tan feliz, tan libre. Me veo al espejo a las 6 de la mañana sin maquillaje y me río sola.
me río sola, China. O sea, es como, no puedo creer el nivel de felicidad que estoy sintiendo desde adentro. Entonces tú hoy me preguntas, ¿te sientes libre de tener una relación? Fácil, sí. Hace un par de semanas, quizá, te decía que no. Hoy, fácil, sí. Pero igual es como el proceso de sanación Sí. ¿no? O sea, yo una de las cosas que he aprendido es que cuando siento que mi corazón, yo ahora ya soy más consciente y estoy trabajando para que el corazón se me abra y creo que estoy en el camino, y me doy cuenta que mi corazón está mucho más expansivo en la medida en la que yo estoy bien conmigo. Exacto. ¿Me entiendes? No porque esté buscando una pareja. Ajá. O sea, muchas amigas me dicen, sácate Tinder, sácate Bumble. Yo decía, pero no me provoca, no quiero. Claro. O sea, no quiero ahorita, ¿no? Claro. Yo sé que va a llegar la persona y cuando llegue esa persona va a estar sintonizando en mi frecuencia y mientras no... Igual que los amigos. Yo me la paso bomba sola. Exacto. Te digo, o sea, me la paso muy bien. Y también la energía de la gente con la que compartes empieza a cambiar. Totalmente. Yo me siento hoy en día tan feliz con el círculo que tengo. Tan feliz. El otro día hice unas historias que después la gente piensa que yo ando de despechada haciendo historias cuando muchas veces estoy haciendo historias para mis amigos. Puse una historia en la que decía lo bendecida que me sentía con la gente que estaba llegando a mi vida. Y estaba hablando de ti. ¿De mí? Y estaba hablando de mi amiga Alicia y estaba hablando de mi cuñado que está ahí para mí, que lo quiero como si fuera mi hermano. Y estaba hablando de gente que ha regresado a mi vida después de muchos años. Entonces... gente, no piensen que todo lo que yo publico son indirectas, pero porque no lo son. Igual yo siempre pienso, ¿no? Porque a mí también me pasa, aunque no lo creas, Andrea, teniendo yo un divorcio tan bonito, tan amable, tan amoroso, me pasa en mi círculo que me dicen, y hace poquito me pasó un amigo a quien quiero mucho, me escribe por interno y me dice, oye, ya suelta, ¿no? Y yo, ¿ya suelta qué? Te digo nomás que sueltes. Y claro, en ese momento, a pesar de que yo estoy muy segura de mis sentimientos, de mis emociones y del vínculo que tengo con Gerardo, yo dije, ¿será que esto está mal? ¿Será que yo no lo suelto? Y me chambeo tanto y me miro tanto con lupa que dije, a ver, aguanta un ratito ya aquí. Esa es la realidad de él. Ajá. Esa es su percepción, no es la mía. La gente creo que está más acostumbrada a que los divorcios sean dolorosos, sí, sean trágicos y traumáticos, sean un desastre para considerarlo normal. Y, y cuando tienes un divorcio amable y amoroso como el que he tenido yo te juro que yo le agradezco tanto a Dios y siempre le digo a Gerardo, algo tenemos que haber hecho bien en esta vida y en las anteriores para que Dios nos haya premiado con la presencia del uno y del otro en nuestras vidas. Y yo cada vez también me siento más agradecida con Dios, porque creo realmente que Dios me ha protegido de una forma absoluta. Que me ha permitido cometer mis errores. Sí, claro. Absolutamente. Pero que también me ha abrazado y me ha acompañado y me ha dicho, no estás sola. Y que cuanto más sola me he sentido, siempre ha habido alguien ahí. Oye, ¿y hoy cómo te sientes? ¿Vamos a tomar un café? No quiero que estés sola. Dios no me abandonó ni un minuto. Y empiezan a pasar cosas sin que yo las busque, que dices, Diosito, qué chévere eres. Give me five, gracias, ¿no? Eres mi fan y yo soy el tuyo. Team Diosito. ¿No? Sí. Yo creo que también, André, que en la medida, sí, es cierto, en la medida en la que nosotros nos enfocamos en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia evolución, somos mucho más agradecidos. Sí. Y la gratitud es la llave para mucha abundancia, y esa abundancia tiene que ver con los amigos que llegan, con las energías que están en tu vida y con todo lo bonito que empieza a pasar, ¿no? Yo también miro atrás los grandes maestros que he tenido en mi vida y digo,
claro, en su momento me jalaba los pelos, ya no podía, decía, ¿cómo es posible que yo le esté pasando tan mal y este hijo de la guayaba le esté pasando tan bien? Pero el karma existe, China, y te aseguro que internamente no le estaba pasando nada bien. O sea, yo creo que una persona para causar tanto dolor... Tiene que estar mal. O sea, si tú la estás pasando mal siendo de alguna manera la persona afectada, la otra persona realmente la debe estar pasando el doble o el triple que tú, porque su nivel de conciencia es tan nulo que ni siquiera ve. Sí. Y al no ver, hay muchísimo vacío. Entonces, si no tienes nada dentro, ¿qué vas a traer? Vas a traer a tu vida gente igual de vacía, sí. ¿no? Entonces, sí, es cierto, aquí hay 2 ejemplos de 2 divorcios, en mi caso, amable, bonito y amoroso, en el caso de Andrea, con muchísimo aprendizaje, con muchísima evolución. En este caso ha sido un aprendizaje y una evolución desde el dolor, ¿no? Y el tuyo desde el amor. Pero tú has sabido darle la vuelta. Sí. Has sabido darle la vuelta y todo ese dolor le has dado la vuelta a la tortilla y lo has convertido en amor propio para ti, que creo que al final de cuentas a eso se resume todo. Y te puedo decir, como para ir cerrando ya, que hoy en día mis sonrisas son reales y que me llegan a los ojos. Y eso lo veo en el espejo y a veces me quedo como, qué loco esto. Y eso es bonito, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, sí, los ojos son como la vitrina del alma, ¿no? Y en el próximo episodio podemos hablar un poquito de eso porque hay mucho por explorar. No, y además que tú estés sentada acá y yo acá contando nuestra historia tampoco ha sido producto de obra y gracia del Espíritu Santo. Hay mucho trabajo y nosotras lo sabemos. Trabajo personal, ¿no? Trabajo interno, pero sí es posible tener un divorcio bonito, amable, amoroso, ser amigo de tu ex esposo, siempre y cuando haya habido mucho respeto, mucha admiración y sobre todo muchísima responsabilidad afectiva. Y en el caso de Andrea... También es sano a veces cortar vínculos para siempre. Bueno, espero que este episodio les haya gustado, espero que se hayan sentido identificadas con una u otra historia y... Que nos sigan, que estén pendientes porque vamos a tener un programa nuevo cada semana. Y denle suscribir, denle me gusta, dejen sus comentarios si queremos saber qué piensan de este episodio y cuál es la historia que ustedes tienen. ¿Han tenido un matrimonio, un divorcio amable y amoroso o fue bastante tormentoso como el mío? Cuéntenos o qué les gustaría que sea. Y también cuéntenos qué les gustaría escuchar en otros episodios, qué les causa interés o un poquito de curiosidad. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Un besito y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau.